Sí, alto y claro. Gracias. Gracias, Pancho. Gracias, Marce. Entonces voy a continuar, ya que quisiera un poco como regirme al tiempo determinado y tomar en cuenta la metodología que vamos a seguir con este encuentro los 3 días seguidos. Empezamos hoy, seguimos el día de mañana igual de 4 a 6 y el viernes cerraríamos el encuentro de 4 a 6. Cada día vamos a tratar un tema distinto y con invitados de igual manera distintos. Antes de dar comienzo, les quisiera comentar la dinámica del encuentro. Voy a hacer unas palabras de bienvenida, un poco introducir el tema del día de hoy que vamos a tratar, presentar a cada artista y cada artista va a hacer su presentación y sí les pediría que las preguntas, ya sea primero para Juan Carlos o para Carolina, se hagan al final. Vamos a hacer como una pequeña mesa redonda de preguntas. Entonces sí sería como una recomendación el dejar que ellos pues continúen sin interrupciones cada una eh, de sus presentaciones. Con esto simplemente quisiera hacer unas pequeñas palabras debido al presidente, que esta es la primera vez que se organiza un encuentro de fotografía contemporánea. Gracias a la Universidad de San Francisco, al minor de fotografía por su apoyo, y voy a comenzar. Gris medio es una superficie que refleja el 18% de la luz que recibe. El intermedio entre blanco y negro. La zona 5 de Ansel Adams y Fred Archer. Quizás este encuentro tiene un nombre que pertenece a la parte técnica de la fotografía. Sin embargo, he decidido nombrarlo así porque la percepción del color y la luz no responden a una manera lineal. Hay espacio para elegir una correcta exposición, y esta es la búsqueda de todo fotógrafo. Podría también comentar que este concepto aplica a una infinidad de situaciones que ingresan en el encuadre. Y realmente la idea no es solamente abordar el valor de la fotografía dentro de su espectro técnico, que logre un objetivo determinado a través de la captura de una imagen, sino más bien dialogar acerca de las posibilidades del objeto fotográfico dentro de los parámetros del arte contemporáneo para reivindicar su importancia como objeto filosófico, como diría Susan Sontag en sus palabras inaugurales de Sobre la fotografía. El inventario de imágenes comenzó en 1839 y desde entonces se ha fotografiado casi todo, o eso parece. Walter Benjamin, en su pequeña historia de la fotografía, menciona que en su primera etapa no tenía un desarrollo propio, no era un lenguaje, solo imitaba la realidad, la capturaba. Sin embargo, con el paso de las décadas y las distintas tecnologías aplicadas a la fotografía, Benjamin analiza cómo las mismas influyen en el desarrollo progresivamente acelerado que excluyó por mucho tiempo toda consideración retrospectiva. Ahora, 85 años después de escrito este texto, los escenarios en torno a la fotografía abordan no solo varios modos de percepción, sino también una problematización del significado y la función de la obra de arte. George Baker, en su texto seminal Photography's Expanded Field, publicado en October, volumen 114 de 2005, explica que el objeto fotográfico parece estar en crisis o al menos en una transformación severa. Más o menos afirma que la última vez que la fotografía fue como comenzó originalmente e históricamente fue en la era postmoderna. La fotografía postmoderna se está expandiendo en lugar de reducirse. Baker dice que la fotografía ya no es el término entre dos cosas que no son, es más bien un término en el límite de un campo donde hay posibilidades estructuradas de manera diferente. Y desde esta visión se aborda este encuentro. La multiplicidad de posibilidades que ingresan en el campo de la fotografía artística, de la capacidad de presentar una nueva realidad con miradas subjetivas y enfoques que exploran la historia del arte y superan sus expectativas. El día de hoy arrancamos con el encuentro bajo el paraguas Archivo Derivas. Permítanme unas palabras más acerca de este término, el cual lo he llamado así para abordar las obras de los dos artistas que hoy nos acompañan y que trabajan en relación a estos temas. Susan Sontag nos dice que coleccionar fotografías es coleccionar el mundo. Con las fotografías fijas, la imagen es también un objeto ligero, de producción barata, que se transporta, acumula y almacena fácilmente. Hal Foster describe la naturaleza de los archivos como a la vez encontrados pero construidos, fácticos pero ficticios, públicos pero privados.
Identifica la presencia de un impulso en el uso del material histórico en las prácticas artísticas de los últimos años, un impulso de archivo, como titula su texto seminal en la ya nombrada October, volumen 110 del año 2004. Muchos artistas han recurrido al archivo, a las fotografías de archivo para explotar y desentrañar sus lógicas. Los ejemplos son múltiples, desde el Atlas de Gerhard Richter, una colección de fotografías, recortes de periódicos y bocetos que el artista ha reunido desde mediados de la década del 60, así como la instalación de Christian Boltanski, The Reserve of the Dead Swiss, que presenta 42 retratos fotográficos de hombres, mujeres y niños que fueron apropiados por el artista y sacados de obituarios publicados en un periódico provincial y seleccionados al azar. Tacita Dean presenta la aleatoriedad como la lógica del archivo. Las fotografías en la obra Flow fueron descubiertas en mercados de pulgas. Estos retratos, snapshots de vacaciones, documentos banales o vistas espectaculares han sido recuperados y se les ha dado una nueva existencia. Conservan el anonimato del mercado de pulgas, pero aquí se rescatan como arte. La artista, actuando como curadora, ha clasificado una apariencia de unidad. Una de las obras que más me ha cautivado por el uso de la apropiación de la imagen digital es Nine Eyes del canadiense John Raffman, y actualmente muy relevante. Esta obra ha resurgido desde la cuenta de Instagram de Raffman, compartiéndola desde el origen de la misma, el Internet. En específico, capturas de pantalla de Google Street View con imágenes surreales e inverosímiles de gente del mundo capturada por el vehículo de Google. Cientos de imágenes curadas por el artista sin ningún orden en concreto. Los archivos digitales a menudo son vistos como una solución democratizada a los problemas planteados por el papel de la institución y sus procesos de selección. Si bien Derrida y Foster adoptan enfoques bastante diferentes del archivo, el primero se concentra en los significados políticos del mismo, el segundo en un enfoque más personal, menos estructurado, en que el archivo es un modo de práctica o un punto de referencia para el mismo. Ambos se refieren al atractivo, incluso la compulsión del mismo, más fuertemente evocado en la noción de Derrida como el mal de archivo. Todos estamos en el mal de archivo, necesitamos los mismos, ardemos con la pasión de nunca dejar de buscar el archivo justo en donde se desliza. Tenemos un deseo compulsivo, repetitivo y nostálgico, un deseo incontenible de regresar al origen, una nostalgia por el regreso del lugar más arcaico de comienzo absoluto. Y termino con unas reflexiones acerca de la deriva. Entre los procedimientos de la internacional situacionista, el concepto de deriva está ligado indisolublemente al reconocimiento de efectos de la naturaleza psicogeográfica y la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo que lo opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y de paseo. Los aportes de la deriva se basan en el estudio y comprensión de la ciudad contemporánea, una ciudad apasionada donde se fomentan modos alternativos de habitar el espacio público. La revolución de la vida cotidiana huyendo de la lógica de la sociedad del consumo y el capitalismo. El paseo urbano aplicado como herramienta de estudio del entorno, que los situacionistas aplicaron en París, explorando la ciudad de manera diferente. En el caso de Castillo Jobo de Juan Carlos Vargas, la deriva es un acto subversivo de reapropiación urbana, el vagabundeo, término que él mismo acuñó para definir el encuentro con una memoria barrial del sur de Guayaquil. Con esto quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Vargas, a quien invito que ponga su cámara y su video ahora y contarles un poco de su biografía. 1992, Quito, Ecuador. Vive y trabaja en Guayaquil. Se formó en el ITAE y paralelamente realizó estudios de fotografía, video y diseño gráfico. Tiene una licenciatura en Artes Visuales por la Universidad de las Artes. También es papá de Sol. Integra el colectivo Los Chivox y es miembro fundador del Espacio Violento en Guayaquil. En el 2019 formó parte del equipo de comunicación del Museo MAC de la misma ciudad. Ha participado de exposiciones desde el 2014, colectivas e individuales. Fue ganador del Premio Brasil, Beca de Viaje, CAC, Quito 2017. También dicta talleres de cianotipia. Con ustedes, Juan Carlos Vargas, les dejo y un gusto, Juan, que gracias por aceptar la invitación. Hola,
No sé si me escuchan, ¿sí me escuchan bien? Ya, Sí, chévere. sí. Buenísimo. No, gracias a ti, Brenda, por hacer este encuentro de lo poco que hay en fotografía, ¿no? Pero siento que hay, a partir de hace algunos años, se ha empezado a moverlo en la fotografía acá en el Ecuador y eso es muy bueno y lo hablo. Entonces, muchas gracias por hacerme partícipe de esto. Y nada, entonces yo creo que pudiéramos empezar. Yo también, bueno, ya Brenda dijo un poco lo que yo hago. Soy artista visual, integrante del colectivo Los Chivos, y también soy cofundador de Espacio Violento, un espacio cultural acá en Guayaquil, que ya tiene unos 3 años. Entonces, para ya un poco adentrarme en lo que sería mi trabajo, este, yo siempre tuve una afición por recorrer la ciudad, ¿no? Al principio lo hice por medio del skate, ¿no? De joven practicaba skate, bueno, no estoy tan viejito, pero ya no practico skate. Entonces, para mí el skate me sirvió como motor para reconocer la ciudad, ¿no? La ciudad y sus códigos callejeros. Bueno, después de esto empecé mis estudios en arte y empecé a recorrer la ciudad, pero ya con una cámara en mano, ¿no? De repente, justo también me apareció una cámara y empecé a recorrer la ciudad, ¿no? Y estaba con este juego del street photographer, de hacerle fotos a todo. Y bueno, ¿no? Así seguí y después, ya cuando profundicé un poco más ya en lo que me gustaba, ya me di cuenta que yo lo que estaba haciendo era buscar en la basura estos archivos fotográficos, estos insumos, que de un poco me ayuden a contar mejor lo que yo quería este, buscar respuestas, porque yo me preguntaba cosas como, bueno, ¿qué pasa con el desecho fotográfico? ¿Qué pasa con los descartes? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno bota un retrato? ¿Bota el objeto, bota la imagen o bota el recuerdo? Entonces, un poco por ese lado empecé, ¿no? Tuve esas 3 etapas, ¿no? De espectador, de documentalista, de ruinas, porque claro, cuando estaba en esta etapa de salir con la cámara, teníamos una práctica con mi colectivo, los chicos, de meternos a casas abandonadas, de ir a fábricas destruidas, entonces empezamos a documentar un poco esa parte de la ciudad que ya se estaba acabando, ¿no? Claro, y era algo porque nació de la nada, no había un fin común, ¿no? Sino algo que nos placía. Veíamos nos gustaban las ruinas, ¿no? Esta cuestión, esa parte fea de la ciudad era lo que nos llamaba la atención. Y bueno, entonces casi que me convertí en un cachinero, ¿no? Tenía este tipo de práctica. Este, eh, pero justamente también era como que tuve que pasar por todo este proceso para entender que a mí lo que me estaba interesando era lo post-fotográfico, lo que pasaba después de la fotografía. O sea, yo ya no quería hacer más imágenes debido a que actualmente, chuzo, tenemos una contaminación visual, casi que todas las fotos están hechas, y entonces yo decía, bueno, yo seguir haciendo imágenes como que no es lo mío. Si no voy a hacer algo que en realidad vale la pena, no deseo contaminar más con esta cuestión visual, ¿no? Entonces dije, bueno, mejor voy a trabajar con las fotos que ya están hechas, ¿no? Con todo este registro que ya está hecho. Entonces, bueno, también ahí en la universidad conocí términos como el situacionismo, la internacional situacionista, que también fue precursora del Mayo 68, entonces toda esta cuestión de recorrer la ciudad, de hacer un nuevo mapeo de la ciudad, como nombraba Brenda, la psicografía, la cuestión de la deriva, ¿no? El salir porque sí, sin llegar a ningún lado y solo por placer, ¿no? Para redescubrir la ciudad. Entonces también en la universidad conozco el término flaner.
Y el término flâneur es el paseante de ciudad, ¿no? Pero viene desde Francia, ¿no? Esta época de este París y sus luces. Entonces, cuando lo conozco acá y lo quieren asimilar a nuestra práctica, por ejemplo, en la universidad, para mí no fue muy agradable, debido a que yo no, o sea, estamos en otro contexto, la ciudad es diferente acá, entonces para mí era muy afrancesado el término. Entonces, justo también estaba revisando mucho el cine de la Nouvelle Vague, de justamente el Mayo 68. También por ahí encontré este filme de Rossellini de Alemania Año Cero. Entonces, justamente su protagonista era un niño que vagaba por la ciudad, pero una ciudad posguerra, una ciudad en ruinas. Entonces, era este ser deambulando por toda la ciudad. Entonces, eso se me asemejó más a nuestra práctica, ¿no? Digo a nuestra práctica porque somos un grupo de estudiantes, artistas, que empezamos a tener esa práctica. Entonces, era eso, no era ese ser vagando por la ciudad. Y en el cine de contemplación, es ese ser que va por el desierto, que va... La idea sola de vagar, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ver si les comparto. eh, para compartirles la pantalla. Ahí, ¿pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, por ejemplo, es un estilo de esa película. Ese es un estilo de esa película. Como pueden ver, el chico Se va por la ve, ciudad. perdón Juanca, se ve todos los fotogramas, no solo uno, por si acaso. No, solo hice un estilo. ¿Sí? Se ven varias carpetas. Ah, se ven varias carpetas. A ver, déjame ver. Juan, lo que tienes que hacer es, deja de compartir, abre las fotografías que tienes que compartir y vuelves a compartir. Ok. Creo, ahorita, ¿ya ven? No, Ya, dale share nuevamente abajo. ya, ok. Ahí está empezando. Ahí se ve el movimiento, ¿sí? Se ve movimiento, Y ahí se presentación. ve el estilo. No, ahí sí. Ya, buenísimo. Ya, entonces, como les comentaba, este era el estilo, uno de los estilos de la película, y era esto, ¿no? Era esto del vagar. Bueno, de ahí quisiera empezar ya con lo que es el proyecto, ¿no? El proyecto se llamó Castillo Obo, ¿no? ¿Y por qué Obo? Yo encontré en uno de los libros de uno de mis referentes artísticos, Basquiat. Me gustó mucho su pintura, pero también sus dibujos. Y lo que me interesaba también era cómo él ingresaba sus Hobo signs, que son señales de vagabundo, en sus pinturas, en sus dibujos, en sus anotaciones. Entonces, yo lo que buscaba con este proyecto era mostrarle a la gente todo lo que había recolectado durante años, ¿no? Que era un poco todo lo que había recolectado durante años y también cómo se habían dado estos encuentros, ¿no? Porque también pasó algo muy azaroso, pero que yo lo encontré y enlacé, abrí un hilo, ¿no? Abrí un hilo acorde a todos estos encuentros. Entonces, era la recopilación de objetos, memorabilia, que, bueno, era basura encontrada, ¿no? Y este mapa fue cómo se dieron los encuentros, ¿no? Entonces todo empieza en el 2014. En el 2014, bueno, este mapa vamos a estar siempre regresando
en el 2014, yo realizo esta fotografía desde la casa de un amigo que se llama Tyrone Luna, integrante del colectivo Los Chivos. Estaba en todo este momento del street photographer y foteaba todo. Y hice una fotografía al edificio que está enfrente, ¿no? Que se llama el edificio Robinson. En ese 2014 yo no sabía lo que albergaba ese edificio. Ya en el 2017, este amigo sale a botar su basura en su misma cuadra y se encuentra con un material de cine, un material fílmico, ¿no? Como lo ven aquí, ¿no? Entonces, sale a casa de mi amigo, hice la foto, aquí estaba el edificio, y después de unos años mi amigo sale a botar la basura y encuentra ese material fílmico, que es un poco lo que está acá, ¿no? Y son objetos de un cine antiguo, ¿no? Entonces encuentra fotos publicitarias, los carretes de 16 milímetros, que habían como 7, y dentro de ellos estaban más estas fotos, carteles de películas antiguas, de todo tipo, de western, de artes marciales, hasta películas ecuatorianas que hasta la vez encuentro. Entonces, fue un poco eso, ¿no? Esa casa, el edificio Raymond, pertenecía, ya después mi amigo me contó y investigamos un poco, y este edificio pertenecía al señor Raymond Robinson, ¿no? Que era un distribuidor de películas a nivel de la ciudad, ¿no? Entonces se encargaba de distribuirla por todos los cines de acá. Y su familia ya, bueno, en el 2017, al ya fallecer este señor, al ya no interesarle, y no entender, ¿no? Toda esta documentación, ¿no? Todo lo rico de esta documentación, la bota, se deshace de ella. Entonces es el tipo de cosas que yo empecé a buscar en la basura, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo y luego nosotros ya nos pusimos un taller que es con los demás chicos del colectivo, que ya fue violento y lo hicimos un espacio cultural para hacer muestras y todas estas cuestiones. Pero ya cuando yo empecé a estar acá en el taller, me di cuenta de que podía hacer unas conexiones, ¿no? Entonces, yo estaba en el taller y recordé que yo había trabajado en una imprenta cercana a ese taller, en el 2011. Entonces, no sé, de esos trabajos que hacemos los artistas para subsistir. Entonces, bueno, trabajé en una imprenta y como anécdota, una vez un compañero nos tocaba el turno de la noche, yo era casi nuevo, ¿no? Tenía como 3 meses por ahí, bueno, y él ya tenía más años. Y él me comenta que no le gustaba el turno de la noche porque en la noche se escuchaban cosas raras. Y entonces yo le decía, bueno, pero ¿qué tipo de cosas raras? Y me dice, no, lo que pasa es que en la noche se escuchan gemidos. Y yo, en serio, dice, sí, esto fue un cine porno, dice. Y luego yo entendí, ya cuando estaba en el taller, pude asociarlo, ¿no? Y buscarlo, y veía la parte de afuera de la imprenta, y es verdad, tenía toda una, una arquitectura diferente a la de una imprenta, ¿no? O sea, se veía que esto en otro momento había sido otra cosa. Bueno, algún rato lo llevé a conocer por el sector a un amigo fotógrafo también, Richie Borges, creo que lo vi por ahí, saludos, y él me comentaba, ¿no? Que efectivamente él es arquitecto también, entonces encontraba otro tipo de arquitectura, ¿no? Creo que era moderna, me corriges si estoy mal, Richie. Y bueno, era eso, ¿no? Y entonces seguí haciendo mis conexiones, que luego también pasó algo que unió más las cosas, ¿no? Que fue que cerca del edificio Raymond
estaba la casa de uno de los familiares de Pancho Segura. Pues, mi amigo Tyron ya me había contado que por ahí pasaba, que ahí había vivido algo y algo sabía, ¿no? Pero sucede que sufrió un incendio en el 2017, justo cuando ya teníamos el taller. Entonces, como nosotros ya teníamos esta práctica de meternos a estas casas olvidadas o que ya no servían, o bueno, en este caso que habían sufrido un incendio, nos metimos a inspeccionar qué había. A ver, de repente encontrábamos algo interesante. Y exactamente eso fue lo que pasó. Como pueden ver, esta es la fotografía actual del terreno donde estaba la casa de la familia de Pancho Segura, ¿no? Esta fue una foto del incendio de ese día. Y bueno, las cosas que encontramos ahí ya fueron ya los archivos de la familia, ¿no? Su álbum de fotos, telegramas como pueden ver ahí un presidente, con Enrique, o cartas que le hacía el Club de Leones, o invitaciones, o por ejemplo hay una gran documentación de fotos de un panamericano, como pueden ver ahí hay una foto de, de una candidata popular. Y también en este tipo de fotografía a plata, entonces habla de una época de los 50, 60, por ahí. Entonces, bueno, todo eso lo me lo empecé a llevar yo, porque justamente los chicos sabían que era el tipo de partido con el que yo me asociaba, ¿no? Entonces hicimos la repartición de los bienes y encontré postales también. Entonces era interesante ver cómo en esa época todo, todo el insumo de cómo se comunicaban, ¿no? De repente estaba en qué sé yo, en Panamá, en Londres, en New York, y tenían estas conexiones. Entonces era también ver un poco, se traslada también como una ruta o una especie de mapeo también a través de los años. Entonces, eso también me interesó. También me llamaba mucho con la calle Pancho Segura, pero bueno, todavía no he hecho esas conexiones. Pero bueno, empecé entonces a recaudar todo eso, lo guardé y llegó el momento como de hacer mi tesis, ¿no? De hacer mi tesis y yo decía, bueno, tengo todo este material, tengo todo este material y lo que voy a hacer es mostrarlo. Quería hacer esta muestra, quería hacer una muestra donde violenta, como lo ven acá, para los que no conocen, es un galpón. Entonces yo lo que quería era mostrar ahí todo lo que me había encontrado, como ir a la bodega de un cachinero, o sea, que puedas encontrar ahí y que sea una cuestión, un caos, como cuando vas al taller de un vulcanizador y encuentras todos los carteles y todo esto, una cuestión bien caótica, ¿no? Pero entonces, también empezaron a ver en mí otro tipo de preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo veo el mapa, no, justo en ese momento yo empiezo a hacer un mapa, ¿no? Y digo, bueno, estuvo esto del edificio Raymond, está este antiguo cine acá, pasó lo de Pancho Segura, y resulta que también a una cuadra del edificio Raymond había también otro antiguo cine, que es el actual micomisariato, que está al frente del Hospital del Niño. Entonces, sí fue como que, bueno, aquí hay una cuestión que hay que revisar bastante, ¿no? Y decidí, entonces ahí yo ya decidí que bueno, a la final todo esto era como un, era como un material no solo mío, o sea, no era una memoria solo mía, sino una memoria barrial. Era algo que había escondido el barrio hace algún tiempo, que todos lo sabían, pero nadie hablaba más allá de eso, ¿no? O nadie empezaba a mapearlo de esa manera. Entonces, yo decidí, bueno, también junto a mi tutora de tesis, está acá,
que fue Adriana Ríos. Queríamos mostrarlo, ¿no? Así como lo dije, así todo caótico, pero también pensamos, bueno, si esto es una memoria barrial, termina siendo una memoria barrial, ¿por qué no lo mostramos con ciertos gestos museísticos? Pero lo que no me gustaba era que de repente la gente, como, bueno, uno tiene la experiencia, ¿no? De ir al museo, todo está en vidrio, nada lo puedes tocar, no lo puedes ver mucho, que se daña, no puedes tocarlo. Hay una cuestión de separación con el espectador. Pero en esta vez, como les digo, yo no sentía que esto era solo mío, era para todos, ¿no? Entonces yo quería que el espectador revise las fotos, lo sienta, lo toque, entonces se sienta parte de, sienta que es su archivo, ¿no? Y sobre todo para la gente del barrio, ¿no? Entonces el hecho de que nosotros hayamos puesto el taller y que hubiéramos descubierto todo esto, para mí era como que tenía mucho sentido que la gente del barrio se reapropie con sus archivos. Entonces decidí ya hacer la muestra y montarlo de esta manera, ¿no? Entonces pasó con los carteles de cine que decidí ponerlos en la entrada del espacio, la galería. La entrada, ¿no? Con estos carteles. Y empezó una dinámica social también interesante, que era que con el pasar de los días, duró una semana, iban desapareciendo todos los carteles, ¿no? O sea, cada día había menos, algunos se caían, pero otros, la gente se bajaba de los taxis a cogérselos y llevárselos. O sea, entonces, al exhibirlos de esta manera, ya la gente se apropiaba de esto, ¿no? A gente que se bajaba del taxi o del carro y me decía, oye, yo vi esa película en tal cine, o yo me escapaba de la escuela para ir a ver siempre vi esta película, y ay, no, que regálame uno, y esa fue otra cuestión. También a muchos de los asistentes de la muestra les dije, no, ¿sabes qué? Esto no es mío, si quieres llévalo. Había gente que cogía y lo sacaba y se lo llevaba. Sí, yo no tuve ningún problema con eso, porque para mí esto era una documentación o un archivo del barrio. En cuanto a la fotografía, que es lo que nos respecta, decidí, como ven, exhibirlo de esa manera, ¿no? Tenía, por un lado, estos telegramas en estas hojas para que no se dañen un poco, pero si tú querías, podías sacarlo, abrirlo, revisarlo. Igual estos álbumes de fotos. Y aquí en esta carpeta también decidí poner todo el material, ¿no? Todo el material. Habían cosas, por ejemplo, esta es la invitación que hacía Pancho Segura para un torneo de tenis que organizaba con famosos acá, ¿no? Que era torneo de celebridades. Y en este archivador habían alrededor de unas 200 fotos en este tratado de plata, ¿no? Como les contaba. Si ven ese brillo que de repente se le produce a la foto, era por este tratado fotográfico, ¿no? Y como pueden ver, aquí estaba estos telegramas, y toda esa documentación, como espectador tú ibas y podías revisar y sentar, te pasaba, que había gente que se sentaba a revisar y a revisar. Entonces eso era gratificante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí dice Embajada de Argentina, Centenario de Cali, edificio para tuberculosos en Cali. También había algunas fotos que hablaban sobre Cali, ¿no? Me imagino que era sobre los viajes que tenía, creo que algún acompañante, Pancho Segura, la familia, creo que algún familiar. Y bueno, también estaba esto, ¿no? Lo que nombraba de las películas ecuatorianas. Entonces decidí llenar adentro toda la galería con estos carteles, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguien haya visto esa película, El Chuy, el Indicito y la Universitaria, que el cartel justo lo hizo un gran ilustrador de acá de Guayaquil, que es apellido Peñarrera, fue profesor de Bellas Artes, pero hasta ahora no he encontrado a alguien que haya visto esa película, la he buscado, me imagino que en la Cinemateca o algo por el estilo de ver algo, pero no se ha podido dar el encuentro, ¿no? Entonces, yo igual no buscaba mostrar la película, no quería que sea tanto de mostrar la película, el video, sino todos sus insumos. Lo mismo hice acá, habían estos insumos fotográficos en blanco y negro que creo que servían para publicidades, como lo ven, ya están también apolillados,
Este sello de aquí que ven era un sello que usaba la intendencia para administrar todo este material. O como ven acá, el aviso en el periódico también estaba, todavía se conserva. Así fue como dispuse los carteles y hice un mapa físico, ¿no? En la muestra también decidí poner las películas en el piso para que la gente justamente pueda revisar los negativos 16 milímetros. Aquí estaba un poco lo que les hablaba de cómo era el Cine Fénix, que actualmente es el mi comisariato, ¿no? Y también siempre empezaron a sumarse más cosas sobre el barrio, ¿no? Como la calle Pedro Vicente Maldonado, que es donde queda el taller, era el nombre de un geógrafo. Y también, eso quería comentarles por acá, un poco chistoso, por acá estaba el taller de zapatos donde trabajó Julio Jaramillo, y por acá hay una asociación bueno, más que asociación, son fans de Julio Jaramillo, que tienen un club de fans, y todos los lunes pasan ahí a recordar a Julio Jaramillo, ¿no? Entonces esa es otra de las cosas que se le suma a la historia del barrio, que de por sí no tiene un nombre así como característico, está cerca de las Cuatro Manzanas, pero creo que es algo que a la final tal vez el proyecto llegue a darle, ¿no? Porque también, así mismo, como les comentaba, tuve una visita de un amigo fotógrafo que era Ricardo Borges, y él nos comentaba que por el lado de acá, no, por Maldonado también, no, era por Gómez Rendón, por el lado de Gómez Rendón, se encontraban unas casas que eran singulares, ¿no? Y me comentaba que esas casas las había hecho el arquitecto, ahí justo se me fue el nombre. Pero bueno, el arquitecto que hizo el municipio de Guayaquil, bueno, ya me va a ayudar Richie, y que hizo el barrio obrero, ¿no? Era un barrio obrero para la gente que trabaja en las fábricas hace mucho tiempo. Entonces, otra cosa más para sumarle al barrio, ¿no? Pero más allá de que, ¿sí? Macaferri, dice. Macaferri, exacto, Macaferri. Entonces es otra cosa más para sumarle a este sector, ¿no? Y en sí yo no creo que este sector sea el único en Guayaquil que contiene estas cosas, ¿no? Entonces me puse a pensar, de repente, cada persona en su barrio empieza a activar esta memoria y puede encontrar este tipo de cosas, ¿no? Que son como tesoros guardados, con cuestiones de memorabilia. Y empecé a soñar y era como que, wow, qué bacán que cada barrio tenga su museo y cuente sus cosas y yo qué sé, ¿no? Pero eso resultó interesante. Están las cintas. Aquí está el puño del dragón. Más atrás de Violenta está el castillo de Froncea, que fue una casa de algún guayaquileño que quería tener su castillo, ¿no? Entonces, el sur de la ciudad tiene mucho que contar de Guayaquil. Entonces, bueno, ¿no? Y como les comentaba, dispuse toda esta cuestión de insumos de las películas, enganchos también para que la gente pueda sacarlos y revisarlos. Aquí está cómo dispuse las postales, quería que sean vistas de los dos lados, ¿no? Que veas la cuestión del paisaje y la cuestión de todo lo que se escribía, ¿no? Como acá, ¿no? Aquí está, por ejemplo, a la señora Francisca de Segura, la mamá de Pancho Segura, y decía, bueno, querida mamá, este es el palacio donde la reina de Inglaterra vive, abrazos. Entonces, ¿cómo se empiezan a hacer estas conversaciones a lo lejos y a lo largo del tiempo, ¿no? Que, bueno, actualmente, o sea, Mount Selfie y ya, o qué sé yo. Entonces, toda esa memorabilia la gente empezaba a verlo, ¿no? A revisarlo. Bueno, este era un colchón que estaba en el taller y la idea era que la gente se siente y se pueda hacer una foto o también contemple desde ahí toda esta amalgama de archivos, ¿no? Fue un retrato que me hicieron ahí. Y bueno, no sé, quisiera, no sé cómo estoy de tiempo, porque estoy al tope.
Hay un video de Memorias de la Muestra, no sé si lo mostramos o... Sí, puedes mostrarlo, vas 27 minutos. Ya, muy bien, entonces con este video cierro. Vamos a ver si sale el audio. ¿Le escuchan? Sí. Ya. Recordando hace años atrás, más o menos por los años 1989 o 90, fue cuando yo recién vine a vivir aquí a Guayaquil. Bueno, muchacho, me rodé como bachiller aquí y luego alguna vez en familia fuimos a ver una película al cine 9 de octubre, donde ahora funcionan los supercines. Y una película de Menudo, un muchacho, y en ese entonces estaba en esa época, y apogeo del grupo Menudo, todo ese tipo. Entonces la gente veía y todo el mundo escuchaba la música. Bueno, y esa vez fui a ver la película de Menudo, excelente, me gustó, muy bonita, chévere, salimos contentos con toda la familia. Y otra experiencia también que yo viví fue en el Cine Bolívar, donde actualmente funcionan los estudios de televisión de Guavisa. Ahí también funcionó un cine que se llama Bolívar. Ahí vi una película que en aquel entonces también estaba en apogeo, era Margarita. Ah, Margarita. Margarita. Bueno, entonces también salí y pude ver esa película, muy bonita, muy bonita. También todo el mundo la cantaba, porque es algo que llamaba la atención. Y entonces, en ese entonces, bueno, tenía poco tiempo de haber llegado aquí a Guayaquil y también ya trabajaba en medio de comunicación, donde fue mi primer inicio en esa televisión. En ese entonces era Telecentro. Bueno, entonces los fines de semana salimos con familia, a disfrutar y ahí pude y disfrutar ese tipo de películas en estos dos cines que ya actualmente ya no existen. O sea, el 9 de octubre, el cine ese ya está ahora como supercine alineado, películas claro, taquilleras. ya es un negocio redondo. Ajá. Y el otro, ahora donde estaba funcionando el cine, ahora funciona los estudios de televisión, claro, de Guadix. Bueno, y si desea algo más que... Claro, sí, por ejemplo, no se acuerda cuánto le costaba la entrada. La verdad que no recuerdo, pero era en Sucre. Claro. No me recuerdo. Y decían que también, claro, que eso es como un mito para las nuevas generaciones, como que que podían ver dos películas. Ah, sí, claro. Y en ese entonces, bueno, te cuento más o menos hablando de las películas en ese entonces, bueno, en los espacios, tú podías disfrutar de dos películas, ¿ya? Dos películas y había un receso. Ah, también había un break. No es ahora que tú sales a comprar o vas llevando tu carguito, tu Coca-Cola. No, en ese entonces no había nada de esas cosas. O sea, veías la película así pelada, chévere, y los espacios publicitarios, que ahora se llaman espacios publicitarios. Entonces, en ese entonces era, por ejemplo, Trajes Lema, no sé cuánto, su mejor confección de ternos, no sé cuánto, Calzado Estrada, que hasta ahora existe, eso sí. Y también Trajes Lema también existe. Bueno, eso sí es lo que puedo destacar que existen todavía. ¿Ya? Era la publicidad que auspiciaba la película. Ya. Calzado Estrada, que sea su mejor calzado, no sé cuánto, y los trajes Lema, ese traje sin prueba. Yo llegaba, se tomaba la bebida, te lo probaba Lo que impactó Me gustó aquí, por ejemplo, que la tía se dirigía a Pencho Segura cuando él era adolescente todavía. Era que se porte bien, que haga las tareas y que de regalo le iba a mandar unas muñequeras para que juegue tenis. Claro. Antes de que él sea famoso y todo, porque recién era un deportista amateur. Eso fue lo que me importó. Y esto de que en la actualidad ya, o sea, ¿cómo se compara una postal, no? Es que claro, en esa época una postal era lo máximo. Tú mandabas de la ciudad en que estabas la imagen de la ciudad, como que vendías la imagen.
que no tenías cómo recopilar una foto hacia color en esa época. La postal era lo más famoso, lo típico de esa época. Ahí mandabas todos tus sentimientos escritos. Qué bueno. Claro, todo. Yo lo que recuerdo es haber ido al cine Maya, que quedaba en Urdesa, y al cine, que no sé si se llamaba Lido, que es el cine que quedaba más o menos por el Centenario, ¿no? Recuerdo que las películas que veía en ese entonces era algo relacionado con héroes, Batman, cosas así. Recuerdo también el cine del Policentro, Sí, ¿no? el cine que era Policine, si no me equivoco. Y lo chévere del Policine, al igual que el Garzocine y al igual que el Albocine, que son estos cines que quedaban en centros comerciales, ¿no? Tanto en el Policentro como en Plaza Mayor, me parece que era el de Albocine, y el de Garzocine, que era en el Garzocentro, que tú veías dos películas, ¿no? Entonces, uno pagaba la entrada para una, o sea, pagar una entrada de película al mismo era visualizar dos películas. Entonces, sí, esa era mi experiencia, digamos, del cine cuando era niño. En la calle haciendo cosas, tenemos el mismo gusto, estamos enamorados de la piel y seguimos. Mis pocos recuerdos así del cine antiguo fue cuando iba al Policentro con mi papá. Mi papá me llevó a uno de los primeros cines que había en el Policentro. Recuerdo que me llevó a ver películas como Bongo, Bermux de 2x1, El regalo prometido, 101 Dálmatas. Y bueno, todo esto me lleva a eso, me lleva a recordar esa época con mi viejo. Ver que habían películas mucho más bacanas, títulos que no me imaginaba. Ver esta muestra, puedo ver cineastas hasta ecuatorianos, películas que nunca había visto, y esto me llama más mi interés. De ahí aquí me voy embalado para ver qué es la universitaria y el chulo. Muchas gracias. Estaba un poquito cortado el video, pero se escuchó bien el audio. No sé si es que puedes poner un link, si está subido en YouTube, al final para que todos puedan verlo. Lo voy a hacer entre hoy y mañana y ahí, porque no está colgado, pero lo voy a subir ya. Chévere. Muchísimas gracias, Juanca. Excelente tu participación. Gracias. Por favor, las preguntas que tengan a Juanca, guárdenlas para el final para hacer una mesa redonda con todas las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias, hermosa la experiencia. Vamos a continuar con nuestra segunda y última invitada el día de hoy. Ella es Erika Olivares. Voy a contar un poquito de su biografía mientras se conecta con su video. Ahí ya le vi. Ok, voy a comentarles la biografía de Erika. Vivo y trabajo en la ciudad de Guayaquil, en el medio audiovisual, fotografía y video. Mis estudios superiores los inicié en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE, y actualmente me encuentro en el proceso de titulación de licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes. He participado en exposiciones colectivas tales como Elipsis, Agujero, Museo Antropológico de Arte Contemporáneo MAC 2015, exposición colectiva paralela a la Bienal de Cuenca, La Comunidad Inconfesable 2016, Contaminados, Museo Antropológico de Arte Contemporáneo MAC 2018, Sala de Estar, Espacio Violenta 2019, Objetos Heterogéneos, Biografía Arbitraria de lo Privado, Exposición Individual de Titulación, Espacio Violenta 2019, Lugares Inquietantes, Exposición Colectiva, Museo Antropológico de Arte Contemporáneo MAC 2019-2020. Muchas gracias, Erika. Todo tuyo. Hola con todos. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Primero quiero agradecerles a cada uno de los que están aquí,
a los que están escuchando y siendo partícipe de este conversatorio online, que bueno, a pesar de lo que estamos viviendo como sociedad, podemos seguir compartiendo nuestro trabajo y bueno, hablar un poco de arte para incluso no dormirnos. Y bueno, creo que no te actualicé, Brenda, la ESA, pero ya me gradué de la Universidad de las Artes con licenciatura en artes visuales. Y bueno, mi trabajo en sí nace a partir del registro de unas fotografías que yo logré hacer en diferentes casas de Guayaquil, de Manabí. Bueno, y acá en Guayaquil realicé en el norte y en el sur, de casas de conocidos, de amigos. Y bueno, esto también nace con un gusto que yo tenía al observar siempre dentro de mi casa y de mis amigos, de mi familia, en cómo coleccionaba ciertos objetos dentro del aparador, bueno, alrededor del televisor, en las paredes. A partir de esto es que se me hace visible la manera de decorar, de colocar y poseer ciertos objetos, que de cierta manera también se repetían en otros lugares. Y bueno, para mostrarles un poco las fotografías de las que estoy hablando. Bueno, hice aproximadamente registro de unas 20 casas con las que hice en Manabí, acá en Guayaquil, pero solo me sirvieron algunas, son las que voy a mostrar para que entiendan un poco el contexto de mi trabajo. Y bueno, en cómo se hacía visible esta manera de decorar también, que es una estética popular, de poner objetos siempre en la pared, al lado del televisor. Esta de aquí sí es en Manabí, igual que la de acá, en Manabí, en un cantón de 24 de mayo. Bueno, a partir de estas fotografías es que yo comienzo a trabajar mi tema de investigación, que es la colocación y el uso de estos objetos, y por qué también hay cierta afinidad del sujeto, de quienes viven dentro de la casa, con estos objetos. Por ejemplo, muchos de estos objetos, por ejemplo, en esta imagen, a veces no tienen una similitud, ni siquiera en el contexto. Por ejemplo, estaban mezcladas recuerdos de fiestas con objetos, por ejemplo, religiosos, con tazas, con copas, que de cierta manera que quizás no tienen para el espectador común una comunión o una comunicación, o que no tiene ningún sentido, pero a veces para las personas que viven dentro de la casa lo tienen. Yo recuerdo a mi abuela, por ejemplo, que tenía, no sé, estampillas de religiosas, y aparte tenía alguna foto del presidente de la época, o tenía la foto del tío que ya no está, y tenía recuerdo de la quinceañera, tenía recuerdos de bodas, que de pronto para un nieto o un conocido es como que acumular cosas, pero que para ellos tienen un sentido y un valor. Entonces es aquí que yo comienzo a analizar también el objeto como un objeto que está cargado de sentido, de memoria, de afecto y de sensibilidad también. Entonces, a partir de estas fotografías, yo planteo mis proyectos, que los voy a explicar más tarde, mis obras, en cómo descontextualizar estos objetos que quizás por la vida apresurada que tenemos diariamente, convivir, bueno, que ahora de pronto como estamos obligados a pasar más tiempo en casa, de pronto la mirada también se vuelve más a lo que está dentro de nosotros, a esa vida privada que nos esconde de la pública. Y que con todas las rutinas diarias que tenemos que no solemos ver. Entonces siempre están ahí presentes. Que, por ejemplo, mi mamá no dejaba que le toque ciertos recuerdos que ni siquiera ella
tenía presente de quién era, simplemente estaban ahí cumpliendo una función, llenaron espacio. Y bueno, entonces a partir de estas fotografías, yo comienzo a realizar como que mi proceso de investigación. Bueno, son objetos que aparentemente están cargados de emociones, de sentimientos, de historia, de memoria, pero que como quería encontrar también objetos desechos, por ejemplo, en una casa abandonada encontraba asimismo álbumes de fotos, de fotografías de familia, que para mí existía una pregunta, ¿no? Porque siempre las fotografías familiares son atesoradas, siempre por la mamá, papá, y que tienen como que esa afinidad con las fotografías. Pero sin embargo, para otras personas no es de pronto tan útil. Yo encontré un álbum de fotos lleno totalmente de prácticamente toda la historia de la familia, fotografías de Chone de los 60, o sea, todo el álbum botado en la casa, junto con objetos. Entonces, a partir de eso quería buscar más objetos como que han sido desechados. En un mercado de pulgas, acá que queda en el sur, como me di a la tarea de encontrar objetos que sean similares a los objetos que ven en las fotos. O sea, en estas fotos aquí, que sean retratos, por ejemplo, no sé, estampillas, fotografías. Entonces, ahí comencé a encontrar objetos como estos, que están siempre colocados en el aparador de la casa, pero me parecía gracioso que eran objetos que tenían fechas. Por ejemplo, este de aquí dice 23 del 12 del 90. Y no solo entonces comenzaba a encontrar del año 70, del 94, del 96, objetos que están, que para una persona fueron atesoradas, los encontraba como, no sé si decirlo basura, porque no es que me los regalaban, obviamente en este mercado me los vendían. Y yo quería encontrarle, o sea, quería darle un valor a esto, porque de cierta manera esto también ha convivido con nosotros, ha sido parte de nuestra historia, ha vivido épocas, ha vivido acontecimientos, y quería yo visualizarlas con las obras que quería realizar. Bueno, y aquí nace una de las propuestas que yo realicé para la tesis, que era estos cajones cortados y donde insertaba todos los objetos que encontraba. Yo no quería solo poner objetos que encontraba en este mercado, sino también poner objetos nuevos que no tienen ninguna historia, por así decirlo, que los encontraba en el centro, donde venden recuerdos, que están, que tienen esa función. Y esta obra de aquí tenía los cajones colocados de manera inversa a la normal, y con estos objetos, que de cierta manera tenía como que esa impresión que a la ligera no la ves, como que no tuviera nada, pero con el reflejo de los espejos que están debajo podrías ver. Y bueno, esta es una de las obras que a muchas personas les gustó, porque llamaba mucho la atención eso de algo que no se esperaba. Aquí está colocada en el MAC. En la foto anterior ahí es cuando les puse en violenta. Y bueno, esta obra también para mí también me generó preguntas a mí, porque el hecho de encontrarte con objetos que son visualmente normales o habituales, que tú los puedes ver en cualquier casa, bueno, no en todas, obviamente, pero que ya tienen una conexión visual con el espectador. Pero el hecho de hacerte centrar la mirada ahí, te hace como que repensar en tu círculo privado, en eso que todos los días, donde vivimos, donde comemos, donde compartimos con nuestros seres queridos, etc.
Y bueno, prácticamente era como que una colección de objetos encontrados que fueron instaurados en estos cajones que también fueron encontrados en estos mercados. Y los espejos también. Ya, también quería, como comentaba, a partir de las fotografías que yo realicé que sirvieron para mí como que el inicio de todo, para yo poder observar cuáles eran los objetos que se repetían dentro de estos espacios. Obviamente que también es una práctica, fui descubriendo que era como que una práctica que también se está perdiendo, que es parte de la tradición bueno, podría decir yo que de Latinoamérica, ¿no? Y de mis abuelas, de mi abuela, de mis abuelos, de pronto también de mi tía, pero que de pronto ya conmigo se pierde toda esta colección de objetos que incluso ya en las fiestas no es como antes que te dan estos recuerditos, sino que ya incluso las invitaciones son virtuales y bueno, gracias a la tecnología, etcétera, etcétera. Que son prácticas que se están perdiendo, esta práctica de adornar la casa, de tenerla llena de fotografías, y bueno, ya ahora con un teléfono las fotografías ya solo son digitales. Y bueno, y encontrar estas fotografías en este mercado, fotografías de gente que no son ajenas a mí, y recuerdo que las personas que estaban en la muestra y que veían las obras pensaban que era de mi familia, que eran fotografías de familia, porque tiene cierto sentido hacer una propuesta con material tuyo que es íntimo. Pero no, o sea, no son personas ajenas a mí que yo encontraba la fotografía y quería visibilizar las fotos. Aquí, por ejemplo, para mostrarles, por ejemplo, así encontraba cajitas con todas las fotografías familiares. O sea, para mí esto es el objeto que fue desechado, pero que no tiene como que un valor dentro de la casa, pero que a partir del arte le podemos dar ese valor. Hay distintas, incluso aquí hay historia de la fotografía, porque, por ejemplo, recuerdo en mi primera comunión este tipo de presentación. O sea, aquí también hay una historia de la fotografía, de cómo la fotografía ha ido cambiando. Todo un proceso, y ese era como que parte de mi trabajo. No solo coger objetos y ponerlos ahí sin ningún sentido, sino como que centrar la mirada en eso que nos ha pertenecido y que estamos también perdiendo. También, bueno, una de las prácticas como es esta de acomodar objetos, dentro de lo personal, como quien dice, mi madre era costurera, entonces yo recuerdo que en los cajones donde debería haber la ropa, siempre ella tenía todos estos álbumes de fotos y patrones de costura. Entonces, un día yo también que fui a recorrer el mercado, encontré una cantidad de patrones de costura con los que se hace la ropa. Entonces, ahí yo planteé hacer una conexión de estas dos como que tradiciones, otras dos cosas que había encontrado. Y bueno, y hice esto de acá, que son estas diapositivas estas de aquí, y las hice en una caja y de luz donde se podía ver la foto. Y los dibujos que tienen ahí son los patrones de la ropa de la persona que sale en la imagen. También es una tradición que se ha perdido, obviamente por el uso de la máquina, ya hay patrones digitales, ya no es la costurera que fabrica su propio patrón para la costura. Y bueno, y de lejos se vería así, que eran las cajas de luz con la fotografía encontrada,
esta fotografía de un personaje ajeno a mí, donde yo dibujo el patrón de la prenda que está usando. Y está todo esto porque, por ejemplo, para hacer una prenda, obviamente primero es el patrón. Entonces ahí como que hay una conexión de una prenda que yo estoy viendo, que ya está hecha, que fue hecha, elaborada, y reconstruir ese patrón, o la manera de cómo fue construida esa ropa o esa prenda de esa persona. Y así mismo con fotografías encontradas que fui investigando, fui encontrando en estos mercados. Y esta de acá que le quería mostrar también tiene que ver con lo mismo. Básicamente son pedazos de paredes que yo encontraba. Y bueno, con estos objetos, como que si fuesen arrancados de una casa. Así fue como fue proyectado en Violenta. Aquí hay uno, acá está el otro y acá hay otro. Y la idea de proyectar estas imágenes que yo había hecho de estos espacios caseros era como que generar una especie de paredes flotantes o paredes como que nómadas que están en una casa y en otra. Entonces esa era la idea que quería hacer con la proyección, proyectar las imágenes sobre las paredes que ya tienen sus objetos y que incluso hasta objetos se ponían sobre ellas, sobre los objetos que ya estaban en la pared, perteneciendo a otro lugar, otro espacio, a otra realidad. Y así mismo con fotografías encontradas, con objetos encontrados. Bueno, ya, y esto, por ejemplo, fue uno de los patrones de costura que encontré en el mercado, en el mercado del sur. Y la idea era también reconstruir las prendas, y están colocadas fotografías que también fueron encontradas. Perdón que te corte, ¿puedes abrir totalmente la foto para apreciarla mejor? Abrir Ya. con vista previa, gracias. Lo más grande que se hace. Es que como la foto está alargada, creo que no se estira más. Ok. Bueno, y entonces, esa básicamente fue el proceso de investigación, que a partir de las fotos que pude registrar, se me hicieron visibles esta manera de decorar. Y bueno, y pude realizar todas las obras que fueron para titulación, y que, bueno, y continúo también desarrollando porque tengo mucho material de fotografías, de registro, de objetos que quisiera realizar. Y eso, Listo, estás. Sí, ya. Dejo de compartir. Gracias. Entonces, gracias, Erika. Hermosa la obra, en realidad. Si revisas el chat tienes full fans ahí. Les voy a pedir que para empezar la ronda de preguntas, ¿sí? Levanten la mano al ser 72 participantes. Vamos a, por favor, le voy a pedir a Juanca que comparta video también para estar presente en la ronda de preguntas. Ahí está. Y les voy a pedir a los participantes, hay una opción ahí de levantar la mano en la parte donde dice participants. Entonces, si es que por favor pueden como pedir la mano para yo darles paso y activarles el micrófono para que puedan hacer una pregunta, ya sea a Juan Carlos o a Erika. Voy a empezar yo.
al no haber tantas preguntas. En realidad, simplemente quiero leer las cosas que están en el chat o que se quedaron pendientes. ¿De dónde son las casas? Preguntaba Cindy Muñoz en relación a tu obra, Erika, a las primeras fotos que mandaste. Al registro que yo hice era de algunas del sur, del centro de Guayaquil, y las que hice fue en Manabí. El sur, el suburbio, o sea, de amigos, de conocidos, me permitían poder hacer, o sea, acceder a la casa y así al registro. Perfecto. Pregunta Alejandro Mosquera, ¿qué mercados recorriste, Erika? No sé cómo levantar la mano, no hay problema. Es el mercado de San Vicente Paul, no sé si lo conocen, es conocido por la mayoría de los artistas acá. El mercado de los artistas. El mercado de los artistas. ¿En qué parte de Guayaquil queda para los que no somos de ahí? Suburbio. Ah, en el suburbio. La otra cosa también me están pidiendo en los perfiles de Instagram, eso lo voy a poner en el chat al final del encuentro, no se preocupen, voy a poner los links tanto de Erika como Juanca y también de las 4 artistas que estarían para los días mañana y pasado. No logro ver si es que hay alguien aquí. Karen levantó la mano, Karen Toro. ¿Dónde estás? Si puedes hablar. Ahí está. Sí. Bueno, quiero hacer una pregunta para Juanca. El archivo que estuviste recolectando del barrio, quisiera saber cómo qué pasó, o sea, si mutó ese archivo o solo lo guardaste después de exponerlo y la recepción que hubo de la gente del barrio. Ya. Saludos, Karen. No, el archivo lo sigo guardando yo, lo seguimos albergando en Violenta. Y claro, la recepción de los vecinos, de la gente en sí, de Guayaquil, como vieron un poco, bueno, no se vio bien el video, pero tenía muy buena recepción y los remitía mucho a sus recuerdos, ¿no? A sus recuerdos de infancia y un poco también a lo que significaba la construcción de la ciudad, ¿no? O también esta idea de ir al cine, de cómo un poco se edificaba todo esto. Algún rato pensé en donarlo, qué sé yo, a la universidad o a alguna entidad, pero la idea es que el archivo siempre esté presente, ¿no? Entonces, como también hablaba de las cuestiones museísticas, el problema de las exhibiciones en los museos es que de repente te crean un bloqueo entre el espectador y la obra que no puedes acceder, no puedes revisarla, o es todo un trámite para poder revisarla, que se entiende por cuestiones de conservación, pero a veces por cuestiones de conservación no lo exhiben y se queda en el olvido y se queda dañado y se pierde, como muchas de las cosas que se han dañado en nuestro país, como todo lo que se daña en el archivo a nivel nacional. Ya vemos la importancia que le dan al archivo acá en Ecuador, entonces para eso mejor decidí, pues, ¿sabes qué? Cada cierto tiempo lo voy a estar exhibiendo, siempre, si viene alguien se lo muestro. Siempre pasa, o sea, siempre pasa que alguien que viene violento, oye, quiero ver esto, y se lo enseñen, ¿no? Pero es eso. Igual también creo que es un archivo que va a seguir construyendo, o sea, pues, a la final también la idea de archivo es un poco problemática porque no es algo también que yo he direccionado tan ordenado, es algo más informal, ¿no? Acorde a cómo se va dando, acorde a las cosas que voy encontrando, entonces se lo exhibe de esa manera, ¿no? Para no ordenarlo por tal cosa, cine, sino por todas las cosas que se vayan, por todos los insumos que se vayan dando, ¿no? Entonces, no sé si es eso. Gracias. José Sierra, levantaste la mano, luego Fabiola y luego Paula. Sí, gracias. Yo tenía una pregunta para Erika. Hola, Erika. Hola. Te quería preguntar, ¿cómo se te ocurrió como esto de ir a fotografiar casas? Y también o sea, no sé cómo te diste cuenta porque me pareció como increíble esto de los objetos, de cómo, o sea, cómo la gente le da valor y a la vez como que se olvida de ellos y luego les pone uno encima de otro que no tienen relación.
como que me parece súper difícil como pensar, o sea, darnos cuenta de eso. Entonces quería preguntarte cómo, no sé, cómo te lograste dar cuenta de cosas así, de esos detalles. Bueno, yo siempre, conmigo no pasa eso, porque siempre he tenido como que esa afinidad de observar los objetos que tiene mi papá. Bueno, en cuestión de mi familia, de mi papá y mamá, más bien tenía como que ese problema de que amontonaban demasiado. O sea, es como que en cada cosa traían un objeto nuevo o un viaje, por más pequeño, o alguien le daba, no sé, una publicidad y la ponían ahí. Era como que el altar de los objetos. Y ahí nace mi idea. Y comencé a hacer registro desde mi casa mismo, incluso Ah, las bueno. fotos presentadas eran desde mi casa, y ahí comencé el registro desde la casa de mi tía, y comenzó así, bueno, sucesivamente querer hacerlo esto también como proceso, proyecto de tesis. Chévere, gracias. No sé, no te escucha, Brenda. No se le escucha, Perdón. Gracias, se apagó. Gracias, le vamos a dar paso a Fabiola que tenía una pregunta en el chat. ¿Dónde está Fabiola? Fabi. Hola. Ajá, ahí. Hola chicos, gracias Juanca. Encantada Erika de conocerte, la Brenda. Qué lindo trabajo. Gracias. Bueno, yo soy fotógrafa y trabajo mucho en análogo, y ya solo el hecho de archivar los negativos me genera un estrés. Entonces mi pregunta va como, ¿dónde guardas todo esto, los patrones, las casas? O sea, ¿cómo te organizas para tener todo eso guardado y si lo clasificas? No sé, un poco me encantaría saber eso. Gracias. Bueno, no sé, tengo una estantería ahí de como una especie de percha donde tengo las obras y lo que he expuesto y lo que quiero seguir trabajando. Por ejemplo, lo que mostré aquí lo tengo en un cartoncito aquí guardado. Cosa que, por ejemplo, si mi hermana que me veía haciendo esto de aquí no entendía, porque ¿por qué estás coleccionando esas cosas que ni siquiera son tuyas? Pero para mí sirven, como estoy en ese proceso de investigación, bueno, los tengo todo como que esto aquí en una cajita, los patrones en funditas, como lo encontré, hasta que me sirven para poder hacer alguna propuesta, y las obras, por ejemplo, los pedazos de casa, dos no pude, o sea, no pude trasladarlos, solo tengo yo, Todavía están en violenta. solo tengo uno que era el más trasladable, porque o sea, el otro era imposible trasladar. Tuvieron que hacerlo entre 3 y ahí con dolor de espalda y una hernia para poder trasladar. O sea, ya era fuera de... Yo los quisiera tener conmigo, pero no, ya era imposible. Solo tengo uno, ahí que lo tengo como un altar. Sí. Genial, gracias. Gracias, Fabi. Gracias, Erika. Vamos con Paulo, Carla y luego Cristian, que tiene una pregunta en el chat. Paulo Herrera. Paulo, déjame Ahora ver. sí. Ya, dale. Hola, ¿qué tal? Saludos acá desde Perú. Para Erika igual. Tengo dos preguntas. Lo primero, mencionaste que lo primero que se vino a mí en la mente fue la palabra altar, claramente, porque son pequeños altares, sobre todo nosotros como latinoamericanos, y la relación religiosa que es muy fuerte a nivel del sur. Pero la pregunta es cómo llegas o cuál es el momento del vínculo con este encuentro y contigo, y eso cómo dispara a tu creación de obra. Y la segunda pregunta es, me encantó la palabra de tu investigación, no sé qué has concluido con respecto a estética de la decoración, ¿no? Pasa a ser un valor solamente estético, visual, qué valor le dan cada tipo de familia y corresponde a distintos estratos sociales, o lo sigues investigando o ya concluiste en esa búsqueda. Y luego quizá una pregunta amplia, o que se responde al final para los tres, y que lo mencionaste, Brenda, al comienzo, quizá la cantidad de imágenes que venimos consumiendo y que hoy los artistas visuales y que usamos la fotografía usan el archivo. ¿Qué está pasando y qué se está pensando sobre tanta basura visual que seguimos creando? Entonces, como que quizá quede para el final
Claro. Bueno, hola Daniel. No es que se me ocurrió en sí hacer este proceso de investigación y es algo que, como ya lo mencioné, también sigo investigando porque sí tuve como que un dilema de que qué tipos de casas son los que podemos encontrar este tipo de decoración, porque sí fui a otras casas donde no tenían este tipo de estética, como ya te mencioné, pero que es algo que se está perdiendo incluso en la tradición de nosotros. Creo que a partir de la investigación, que es algo que se sigue dando y la sigo investigando porque no es un tema que termina aquí, porque tiene que ver con muchas cosas, incluso hasta política. Y lo religioso es evidente, está ahí siempre. En la mayoría de los espacios caseros siempre hay un rosario, una estampa de la Virgen y cosas así. Pero que incluso hasta eso se está perdiendo también. No todo el mundo sigue conservando ese tipo de cosas en una pared o en un aparador. Pero que bueno, como lo mencionaba también, que es gracias a la tecnología y al medio digital que estamos viviendo. Y la investigación, o sea, sigue la investigación, no es algo que termina aquí, que solo con el proceso de titulación, sino que sigue también para mí, porque hay muchas preguntas que en este transcurso se abrieron para mí que no están cerradas totalmente y que me sigo generando preguntas para poder realizarlas. No sé si contesté tu pregunta porque hiciste algunas y me perdí. No, sí, es decir, creo que el hacer fotográfico es constantemente, a veces un camino que nos seguimos repreguntando y no es un camino final a un problema a resolver también, ¿no? Claro, y yo no quería hacer solo un trabajo de como que antropólogo, quizás podría ser, de ir y registrar las casas, sino que quería hacer algo más objetual, o sea, hacer el objeto, como que sacar el objeto de la foto y instalarlo en el arte. Entonces, como yo comencé a pensarlo en conjunto con mi tutora incluso, de cómo podría ser a partir de las fotografías que yo misma realicé una obra. Claro, porque ahora que lo mencionas, el sacarlo, moverlo, este altar del espacio, ya cambia de valor llevarlo a un espacio museográfico también. Claro. O sea, no pienso que cambie el valor, cambia de pronto, obviamente, como que el sentido que tiene dentro de la casa, pero más bien acá como que se desnuda en el espacio de exposición, desnuda y revela todo lo que tiene, como que la memoria y incluso el espectador comienza como que tener esa conexión que tenía oculta de pronto dentro de la casa, ya en el arte se devela todo esa conexión, eso afectivo que tiene con el objeto. Gracias, Erika. Listo, gracias. Había preguntado cuánto tiempo te tomó hacer estas conexiones que sucedían en el barrio, Juanca, y tú respondiste alrededor de 3 años. ¿Puedes como un poco elaborar en la respuesta? Sí, justo le comentaba ahí a Cristian, amigo, las conexiones al principio, o sea, nunca tuve la intención de hacerlas, pero con el pasar del tiempo se dieron y cuando ya empezaron a visualizarse, que es algo que no había comentado, pero que también me parece interesante señalarlo, era algo que yo llamaba la poética del encuentro, que empecé a verlo a partir de todas estas cosas que pasaban, ¿no? Cómo empiezas a conectar momentos con espacios y entonces te toca retransmitirlos o empezar a guardarlos o a hacerlos visibles, ¿no? Entonces eso fue lo que me pasó. En el 2014 hago esa foto de ese edificio y en el 2017 mi amigo se encuentra este archivo, me lo regala y ya de ahí me empieza a pasar todo, hasta que ya en el 2018 ya se hace toda esta muestra. Entonces, pudiera decirse que fue desde el 2014 que empezaron a darse estas cosas, o desde el 2017, fueron alrededor de unos años, o sea, claro, y sin mayor intención, se dieron.
Gracias, Juanca. Vamos a darle la mano a Carla Sosa, que está levantando la mano en el chat. Carla. Hola, mi pregunta es para Erika. Felicitaciones por tu obra, me gustó mucho también tu investigación. Quería preguntarte si tal vez estableciste previamente algún tipo de relación de confianza o algo parecido con las personas cuyas casas fotografiaste, o si había algún tipo de acuerdo, o por otro lado, si tuviste problemas con fotografiar sus adentros, tal vez hubo una respuesta negativa o una sensación como de invasión íntima, algo así. Y también si es que supieron cómo, o sea, cuál fue el devenir de las fotografías en el museo. Eso. La última pregunta, disculpa. Si supieron cómo devinieron las fotografías en obras. Ya. Bueno, obviamente sí, tuve que hablar con las personas que dejaron fotografiar su casa. Por lo general no tuve un inconveniente porque no es que yo entro y le digo, bueno, quiero fotografiar su aparador y me deja hacerlo. Comencé con la conversación previa. No todo el mundo decía sí al instante, pero de pronto tenía como que otra cita para la otra semana, seguir, poder conversar, cosa que no me gustaba, el hecho de que me dejen como que hoy no, sino que véngase el lunes, yo qué sé, porque me pasó en algunas casas que fue así. Yo le comenté, entré, conversaba de la vida, de lo que sea, para entrar un poco en confianza, porque la mayoría eran incluso ancianos que vivían con nietos y cosas así. Entonces, me pasó con unas 3 casas más o menos, de que conversaba, entonces le decía que quería hacer la foto, y no, pero eso está desarreglado, tiene polvo, y yo quería hacerla así la foto. Y me decía como que véngase mañana, entonces iba al día siguiente y estaba todo diferente. Se había sacado todos los objetos, estaba limpio, estaba solo el televisor ahí, o sea, todo le había hecho diferente, había como que ordenado para que le haga la foto. Y eso cambia, obviamente que no es como naturalmente tienen los objetos, pero de ahí no tuve ningún problema, ningún inconveniente con las personas que pude. Obviamente sí socialicé un poco con ellos antes de eso. Chévere, gracias, Carla. Vamos a darle el paso a Daniel León. Daniel, ya. ahí estás. Palaminga para los que Palaminga. No ahí sí, pues. Sí. Bueno, mi pregunta iba en relación hacia la objetualización de los objetos. ¿Hasta dónde se podrían estos objetualizar como un producto visual plástico? Es decir, la transformación del objeto en relación al archivo. Eso sobre todo en tu obra, Erika, porque sentí un poco esa manipulación. No en bien o mal, sino que una cosa que me pasaba por ahí, una duda. Y bueno, también compartiendo este síntoma de Dionisio, de acumulación de cosas y de objetos, también pensar en la relación del objeto con el espacio. Un poco esto sí como para ti, Juanca, también. ¿Qué pasa en el objeto fuera de Violenta también? Porque estás hablando todavía dentro de una comunidad como cerca del barrio Violenta. ¿Qué pasaría si sí, como especulaciones azarosas, como en los encuentros con los objetos, qué pasaría si estos salen de ahí, ¿no? Eso, y felicitaciones a todos, muchas gracias, está muy chévere. Gracias. Gracias. Empezamos con Erika. Gracias, Dani. Hola. Gracias, Daniel. Bueno, creo que el uso del objeto es muy amplio para mí. Sí creo que ofrece ciertas limitaciones al incluso ser como que sobreexpuesto de cierta manera el uso del objeto. Porque no es que a las obras que pude mostrar llegué a las primeras. O sea, tuve varios prueba y error, incluso en la presentación. Me acuerdo de mi sustentación, de como que la presustentación.
tuve un dilema ahí porque la apreciación que yo tenía de las obras era como que también muy, no sé, muy emocional a que otra persona venga y la vea. Entonces ya cuando estuve ahí con mis lectores y cuando veían las obras se sentían que de pronto estaba algo muy, muy por encima, muy liviano, el hecho de solo coger el objeto y ponerlo en el espacio de exposición, ¿no? Entonces, no es que llegué como que a la primera de coger el objeto y hacerlo así, sino que intentar que la posibilidad que me brinda cada objeto de hacer una obra, cómo hacerlo, cómo lograrlo para que no se vea como que muy solo el hecho de coger y poner y tampoco que se vea como que muy forzada el tema de exponer la obra. No sé si te respondí. Sí, sí, sí. Chévere, vamos con Juanca entonces. ¿Qué dice Máster? Bueno, en realidad sí me he pensado mucho, o sea, justamente sí he querido llevar como que todo este archivo a mostrarse en otros lados, pero creo que como es un trabajo work in progress, un trabajo que se va a ir acumulando y que va a ir mostrando más cosas, yo creo que justamente va a tener que ser visto como, o sea, va a mutar y a su vez también puede mutar la misma idea del nombre, porque vendría a ser la memoria de este barrio, ¿no? O pudiera ser la memoria del centro sur. Entonces, como el barrio no tiene un nombre, como comentaba, algo que por la cual lo podamos sacar una relación o lo podamos señalar de alguna manera, tal vez este tipo de archivos van a ser que lo denominen o les den nombre, ¿no? Pero sí he buscado como que mostrarlo en otros lados, o sea, que salga de Violenta, pero que sea visto como el archivo de este barrio. Entonces, un poco esa es la idea. Chévere. Gracias. Creo que ya está respondida la pregunta. Vamos con Boris Zambrano y luego con 2 preguntas del chat. Boris. Muchísimo tu trabajo, Erika. Bueno, el de Juanca, ya lo había visto antes, lo vi cuando hizo la presentación, me parece estupendo. Y esta es una pregunta que tengo yo, basada un poco en lo que ya preguntaban los otros chicos, y que Juanca decía, conectar momentos con espacios. Y mi pregunta va por el hecho de, para los dos, cualquiera de los dos, porque los dos al final de cuentas trabajan con archivos, ¿no? Yo como, mi pregunta va como, en el archivo, exactamente, cuando yo digo, esto me sirve y esto no me sirve. Es decir, yo en el archivo puedo tener 10.000 cosas. Es más, si yo el día de mañana llego a morir, todo mi trabajo, todo lo que yo he hecho, es parte de un archivo. Pero no todo vale, no todo sirve, no todo es funcional, no todo sirve como parte contemporánea y que cuente una historia de manera gráfica, visual y fotográfica al final de cuentas. Entonces, resumiendo, ¿qué me sirve y qué no? Gracias. Chévere, entonces empecemos con Juanca y luego con Erika esta vez. Chuta, ¿qué dice Boris? Fuerte esa pregunta que mandas, oye. Claro, porque a la final, más allá, como comentábamos con Erika, más allá de ser archivistas, también somos acumuladores compulsivos. Entonces, imagínate, bueno, tú también tienes tu proyecto, bueno, les comento, Boris es parte de un colectivo que también tiene de fotografía análoga y también sufre de este mal. Entonces, la decisión, bueno, a mí me pasó, bueno, puedo contar mi experiencia, ¿no? A mí me ha pasado que con el estudio de... Escucho otro audio. Ya, sí, ya le muteé. Dale. Entonces, con el estudio mismo, al ya tener toda esta acumulación, te toca desligarte y en realidad ver qué es lo que sí tiene un poco de relación con los hilos que estás conectando y qué no. Y desgraciadamente un poco desecharlo. O lo puedes desechar para otra investigación. Entonces,
ya no te vas un poco desligando de eso, sino que lo guardas aparte en otra carpeta, ¿no? Porque es difícil desligarse de todo eso, ¿no? Pero sí toca un momento, yo creo que, bueno, ahí es el momento donde funciona, porque también lo hablaba Erika, el hecho de que uno se encuentra estos objetos y para uno tiene un sentido, una idea, ¿no? Para el otro, para el espectador, puede ser basura, puede ser cualquier cosa, ¿no? Si no le damos el significado y si no lo comunicamos bien. Entonces, yo creo que ahí también funciona bastante la idea del curador, esa otra mirada que te puede dar esa otra opinión, ¿no? Pero lo ideal también es como que a veces también desligarse y tratar de comunicar lo mejor posible, ¿no? Y creo que eso te ayuda un poco a separar las cosas. Es difícil. Chévere. Erika. Bueno, yo creo que también la oportunidad que te brinda de tener muchas cosas es que tienes más alternativas. Creo que el hecho de tener fijo qué quieres hacer y el interés que tienes en realizar es importante a la hora de obtener objetos. Porque sí, o sea, sí, y me pasó también de que al final de la tesis llené un cuarto de puras cosas que no eran mías y que tenían incluso, cuando se lo pasé a una prima de cómo tenía todo, tienen esta creencia de que los objetos también tienen como que cargas negativas y vibras negativas y que me iba a pasar algo por estar coleccionando cosas que no eran mías. Y también en el proceso hubo desechos, o sea, yo tenía que tener claro, porque si no al final del proyecto, de lo que quieres hacer, vas a terminar confuso con lo que quieres hacer, o sea, vas a terminar haciendo incluso hasta otra cosa. Entonces sí es necesario, creo yo, tener claro el objetivo, tu interés, qué es lo que quieres realizar. Y en el proceso yo rechacé, deseché, incluso cosas que había conseguido, tuve que también regresarlas de donde las encontré, porque no me servían a mí. Entonces ahí también tienes no solo basura de lo que ves, sino también incluso basura para ti, porque no te sirve para nada, no te aporta en nada, no te ayuda. Entonces, eso básicamente. Aquí antes de pasar con la siguiente pregunta, quisiera yo como un poco preguntarles, entonces creen cualquiera de los dos, si es que el archivista viene a tener esta postura de curador, el momento de seleccionar los objetos, ampliar, colocar en la galería. Juan. Claro, yo creo que sí. O Erika, perdón. Dale, Erika, tú primero. O sea, yo creo que sí, porque es uno el artista, quien conoce la obra que está realizando. Nadie más podría, incluso hasta la hora del montaje, hace esta cuestión de querer cómo ves tu obra o cómo lo tenías pensado, cómo lo tenías en tu mente, cómo quieres que la persona o el espectador vea y tenga esa conexión con tu obra dentro del espacio. O sea, yo creo que sí. Bueno, yo también concuerdo con eso. Claro, nosotros hacemos una selección también de lo que vas recogiendo, ¿no? Ya después vas afinando y vas dándote cuenta qué te sirve y qué no. Pero a mi parecer, en mí duró años poder entender qué me servía y qué no. Entonces es una práctica, ¿no? Ya después no te dejaban entrar toda la casa, y entonces ya vas viendo que era lo que te servía y que no. Entonces, igual yo creo que actualmente la figura del artista contemporáneo a veces también tiene esos quiebres donde le toca ser curador o de repente bueno, en nuestro contexto creo que es mucho más válido, ¿no? Acorde a nuestras necesidades y todo esto. Entonces, yo creo que sí, la idea del artista es más flexible en este campo. Uh-huh. Chévere. Sí, yo que también estoy de acuerdo, ¿no? Es como esta especie de, no sé si ambivalencia, pero sí de alguna manera esta división que tiene el artista, archivista, curador, gestor en nuestro medio, etcétera. Hay una pregunta de Jennifer
de Jennifer Freire en el chat que dice, hola Erika, quiero preguntarte cómo lograste esa mini síntesis de la ciudad con los objetos desechados. Logras un choque de tiempos que se complementan para darnos nuevos presentes. Quería saber qué influencias tuviste al mezclar la foto con otros medios para crear estas nuevas materialidades. Voy a compartir pantalla. Sí, dale. Uno de los artistas que yo vi inicialmente, antes incluso de hacer el registro de las fotos, fue Michael Wolf. Bueno, él hizo este proyecto que se llama 100%, en donde un edificio de Hong Kong iba a ser demolido. Entonces lo que él hizo es hacer la fotografía de estos espacios reducidos, que eran 100 pulgadas por 100 pulgadas donde ellos vivían, amontonados, con cosas amontonadas. Entonces él hizo este registro de fotografía de las personas que iban a ser desalojadas de ese lugar y mostrar un poco cómo la gente vive en un espacio reducido. Básicamente este fue como que el detonante de mi trabajo. Y a partir de eso fue que comencé con la fotografía, y como comenté también, no quería que quede solo en un registro fotográfico como una documentación de estos espacios, de estos altares caseros, sino que también sacar de las fotos los objetos. Por eso entonces hay esta comunión entre un objeto, un recuerdo de noche con una fotografía, porque es tal cual como incluso están ubicados dentro del aparador. O sea, quería hacerlo de esa manera, esa mezcla que dentro del espacio, dentro de la casa, tienen una conexión, pero en este caso eran objetos que no son de la misma casa, podría decirlo así. O sea, son diferentes tiempos, diferentes afecciones, diferentes sentidos que tiene cada objeto, y es lo que logré, incluso quise lograr dentro de la obra que mostré de los cajones virados. Perfecto, chévere. Por ahí alguien más de pronto tiene alguna pregunta, alguien levantó el pulgar, pero ya desapareció. Tenemos espacio para una pregunta más, si es que alguien quiere poner en el chat o levantar la mano o hablar. Hágalo ahora o calle para siempre. ¿No? Creo que ha sido bastante, digamos, complejas las respuestas, las preguntas, la participación. Estoy realmente muy contenta de la participación que ha habido y de la audiencia que hemos tenido el día de hoy. Y antes de cerrar, voy a leer una última pregunta de Cindy Muñoz, que dice... me parece que es para Erika. Me gustaría saber cuáles son las características de las casas que no quedaron, su relación con la periferia o lo popular. Ya, dame un ratito que voy a buscar una de las fotos que no quedaron. Como si las casas son más periféricas, ¿no? Sí, o sea, claro, sí, periféricas, y donde me gustaron más las fotografías fueron las que realicé en Manabí. Sí tiene una conexión, obviamente, con lo social, incluso, no voy a buscar una casa por ejemplo, en ciertas, no sé, en Urdesa, de pronto que tenga toda esta colección, no, iba a ser un poco más complicado. Aunque sí hay personas que siguen coleccionando este tipo de cosas. O sea, siguen manteniendo esta estética dentro de la casa. Chévere. ¿Ibas a compartir la foto? Sí, la estoy buscando. O sea, si quieres ya mismo la muestro, y si no, si hay otra pregunta. ¿Alguien más de pronto que tenga alguna duda que se haya quedado por ahí? ¿O con esta cerramos? Creo que con esta cerramos, sí. Ya les veo a todos que no... Aburridos. No, para nada. Estaba conversando con una colega, en realidad, que este nivel de asistencia es increíble, creo que supera las expectativas que teníamos, y que de pronto a veces es más que la audiencia física que a veces este tipo de encuentros puede lograr. Así que es súper bueno, en realidad, que el primer día haya tenido tanta asistencia, tanta participación y entusiasmo. No encuentro.
Ricardo Borges nos felicita, excelente, felicitaciones por la conversación. Juanca, ¿los pósters que exhibiste, algunos eran copias o todos fueron rescatados? Pregunta Adrián Vélez. ¿Qué dice Adrián? No, totalmente eran rescatados. Cachas que hasta en la defensa de tesis pensaron que yo les había sacado copias, pero era una cantidad inmensa. Hubo algunos que ni puse porque estaban full repetidos, pero todos pertenecían originalmente a estos cines, ¿no? Entonces, dentro de estas cajas que enseñé, que estaban las cintas de 16 milímetros, estaban guardados los carteles, ¿no? Y millón carteles. Sí, todos son originales. Chéverísimo. Por aquí, felicitaciones. Ana María nos dice, eso quiere decir que cuando tengamos charlas presenciales, les esperamos en el campus, si esa es la idea inicial. De una. Costa Sierra Unida, Cuenca también, todo el Ecuador. Eso. No sé si es que dejamos pendiente la foto, Erika, para ya ir un poco cerrando. Sí, no. Listo. Hubo gente de Brasil, de Argentina, de Perú. Realmente estoy como bastante conmovida que la fotografía, el arte fotográfico nos una, ¿no? En estos momentos de Colombia también, digamos, de emergencia sanitaria y pandemia. Les espero mañana. Voy a compartir pantalla un ratito para mostrarles lo que se viene el día de mañana. Está aquí Michelle Gachet, que nos presentará una obra que se llama La Primera Misión, ¿sí? Las posibilidades del documental artístico es el tema del día de mañana. Y también Fabiola, que también estuvo presente el día de hoy, nos va a hablar de lo material, el azar y el error. Vamos a mantener la misma... digamos, la misma diligencia, la misma dinámica, de 4 a 6, presentamos las artistas y hacemos una mesa redonda como el día de hoy. No me queda más que agradecerles, Erika, Juanca, mil gracias por esto. También el apoyo desde la parte técnica a Luis Daniel Luengo y a todos ustedes quienes sean parte de la comunidad de la San Francisco, que están fuera, que están en otras partes del país. Les agradezco y les invito a que mañana se conecten a la misma hora en el mismo link aquí en Gris Medio, el primer encuentro de fotografía contemporánea. Gracias, muchas gracias. Por todo. Y el link de esta grabación lo vamos a subir al final del día, ¿sí? Entonces lo pondré en mis redes para que ustedes también lo compartan para las personas que se perdieran la primera parte. Gracias. Gracias, Brenda. Gracias, nos vemos. Chao. Chao con todos. Un abrazo, chao.